La maestra de mi hijo exigió manutención infantil porque la había embarazado, pero la prueba de ADN expuso a otra familia. Dynamical. Tengo 45 años y sí, sé que es extraño ventilar los dramas familiares en línea, pero realmente necesito sacarme esta retorcida historia del pecho. Dirijo algunos restaurantes exitosos en mi ciudad. Nada lujoso a escala nacional, pero lo suficiente como para decir que mi familia está bastante bien económicamente. No soy un magnate de la tecnología o un ingeniero, solo un empresario que encontró su nicho en la industria alimentaria después de años de arduo trabajo. Mi vida era estable, en su mayor parte, construida sobre una planificación cuidadosa y dedicación. Tengo un hijo de 19 años, Andy, en su primer año de universidad. Es un chico tranquilo, bastante tímido, especialmente con las mujeres mayores, y nunca ha sido de los que buscan problemas. Pero de alguna manera, los problemas lo encontraron de la peor manera posible, y eventualmente descubrirían una traición familiar que nunca vi venir. Hace aproximadamente un mes, mi hijo llegó a casa pálido y nervioso. Normalmente solo saludaba y se encerraba en su habitación, pero ese día estaba visiblemente inquieto. Más tarde esa noche, lo escuché en una acalorada llamada telefónica, susurrando cosas como, no sé de qué estás hablando y no soy el padre. Eso fue suficiente para hacer que mi corazón latiera con fuerza. Lo confronté después de la cena, y al principio trató de restarle importancia. Pero pude ver el miedo en sus ojos, la forma en que le temblaban las manos mientras intentaba actuar con naturalidad. Finalmente, después de un poco de presión suave, se derrumbó y me lo contó todo. Una ex maestra de secundaria, la llamaremos Mía, lo había contactado de la nada, alegando que estaba embarazada de su hijo y exigiendo matrimonio o una manutención infantil sustancial. La acusación en sí era bastante absurda, pero lo que siguió fue como algo sacado de una mala película. Mia había sido maestra sustituta en su escuela secundaria hace solo 6 meses, durante su último año. Solo había estado allí unas pocas semanas, y Andy juró una y otra vez que nunca había pasado nada entre ellos. Luc, mi hijo siempre ha sido honesto hasta la exageración, y la idea de que tuviera una aventura secreta con una maestra simplemente no cuadraba. A la mañana siguiente, mientras clasificaba los recibos del restaurante en la cocina, sonó el timbre de la puerta. Allí estaba Mia, con un aspecto muy diferente al que esperaba. Probablemente tenía unos 30 años, bien vestida, pero con una mirada salvaje en los ojos que encendió las alarmas de inmediato. Exigió ver a Andy, su voz aguda y acusadora. Mantuve la calma, la invité a pasar y le pedí que explicara su versión de la historia. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Se lanzó a una elaborada historia sobre cómo ella y Andy se habían estado reuniendo en secreto después de la escuela, cómo se habían enamorado y cómo ahora tenía 5 meses de embarazo de su hijo. Pero su cronología estaba llena de agujeros. Afirmó que habían estado juntos durante los fines de semana cuando sabía con certeza que Andy había estado en torneos de fútbol en otros estados. Mira, dije, tratando de mantener la voz nivelada. Si estás segura de que Andy es el padre, podemos organizar una prueba de paternidad. Ese es el primer paso lógico aquí. Su reacción fue reveladora. Inmediatamente se puso a la defensiva, acusándome de intentar manipular los resultados debido a mis conexiones en la comunidad. Incluso sugirió que podría sobornar a los técnicos de laboratorio. Se estaba volviendo claro que esta mujer no solo estaba equivocada, estaba tratando activamente de estafarnos. Pero luego intensificó aún más las cosas. Sacó su teléfono y me mostró lo que, según ella, eran mensajes de texto entre ella y Andy. Eran claramente falsos. El estilo de escritura no era el de mi hijo y las marcas de tiempo no coincidían con su horario. Cuando le señalé esto, se puso histérica. Están todos tratando de protegerlo, gritó. Iré a los medios. Les diré a todos cómo su familia se aprovecha de las mujeres vulnerables. Fue entonces cuando ya tuve suficiente. Me puse de pie en toda mi estatura y le dije con firmeza, señora mía, le voy a pedir que se vaya ahora. Cualquier otra comunicación puede ser a través de nuestros abogados. Y si realmente está embarazada, lo manejaremos adecuadamente a través de los tribunales, con una prueba de paternidad. Pero estas amenazas y acusaciones se detienen ahora. Salió furiosa, pero no sin antes lanzar una última amenaza. Te arrepentirás de esto. Conozco gente que puede hacerte la vida muy difícil. Durante las próximas semanas, el acoso fue implacable. Llamaba constantemente desde diferentes números. Enviaba correos electrónicos llenos de demandas cada vez más extrañas, un día insistiendo en el matrimonio, al siguiente exigiendo grandes sumas de dinero para hacer que esto desaparezca.
Incluso comenzó a aparecer en mi restaurante, tratando de causar escenas frente a los clientes. Mi esposa estaba lista para confrontarla directamente, pero sabía que teníamos que manejar esto legalmente. Contacté a nuestro abogado de familia, quien inmediatamente comenzó a construir un caso de acoso. Documentamos todo, cada llamada, cada correo electrónico, cada aparición. También nos comunicamos con la escuela secundaria de Andy y descubrimos algo interesante. Los registros de empleo de Mia mostraban que solo había sustituido durante 3 días en total, y nunca ninguna de las clases de Andy. Toda la situación estaba afectando a Andy. Sus calificaciones estaban bajando y se había vuelto retraído y ansioso. Una noche, lo encontré sentado solo en la cocina oscura, con aspecto devastado. «Papá», dijo, con voz apenas audible. «¿Qué pasa si la gente de la universidad se entera de esto? ¿Qué pasa si le creen?» Me rompió el corazón ver a mi hijo tan preocupado de que su reputación fuera destruida por estas falsas acusaciones. Le prometí que lucharíamos juntos, que la verdad saldría a la luz. Poco sabía entonces que la verdad sería aún más impactante de lo que imaginábamos. Cuando los resultados de la prueba de ADN regresaron mostrando una probabilidad del 50% de paternidad, inicialmente estaba confundido y aterrorizado. Pero entonces me golpeó como una tonelada de ladrillos. «Henry, déjame explicarte sobre mi hermano gemelo, Henry», dije. «Somos gemelos idénticos, pero ahí es donde terminan las similitudes». Mientras yo ascendía en el negocio de los restaurantes, Henry eligió un camino diferente. Siempre estaba buscando la salida fácil, la ganancia rápida, el atajo hacia el éxito que nunca funcionó del todo. Nuestra relación había sido tensa durante años. Cada pocos meses, aparecía en uno de mis restaurantes o en mi casa, generalmente después de perder mucho en el casino e involucrarse en algún esquema para hacerse rico rápidamente. Hablaba de hermandad, de cómo los gemelos deberían mantenerse unidos, pero siempre terminaba de la misma manera, con la mano extendida, pidiendo dinero. El año pasado, las cosas llegaron a un punto crítico. Henry apareció en mi casa a medianoche, borracho y desesperado. Se había metido con algunos usureros. Les debía casi $100,000. Estaba divagando sobre cómo le iban a romper las piernas, tal vez algo peor. Lo había escuchado todo antes, pero esta vez se sintió diferente. La mirada salvaje en sus ojos, la desesperación en su voz, me asustó. Pero no podía seguir facilitándole las cosas. Ya lo había rescatado 3 veces antes, y cada vez prometía cambiar, buscar ayuda para su adicción al juego. Cada vez derrochaba el dinero y volvía por más. Así que esta vez, me negué. La discusión que siguió fue fea. Henry gritó que lo estaba traicionando, que estaba acaparando mi éxito mientras mi propio gemelo sufría. «¿Crees que eres mejor que yo?», gritó. «SR, dueño de restaurante exitoso. Te haré pagar. Te quitaré todo lo que tienes». Tuve que sacarlo físicamente de mi propiedad esa noche. Mientras la seguridad lo escoltaba, juró que me haría la vida imposible. No lo sabía entonces, pero ya estaba planeando su venganza. Las piezas comenzaron a encajar. La maestra, Mia, había apuntado a Andy específicamente porque sabía de su conexión conmigo. Esto no se trataba solo de dinero. Era el plan de venganza de Henry. Contraté a un investigador privado que rápidamente descubrió la conexión. Henry y Mia habían estado saliendo durante varios meses. Se habían conocido en un casino donde ella se estaba ahogando en deudas, y Henry, al ver una oportunidad de venganza, la había convencido de participar en su plan. Sabía que con nuestro ADN idéntico, cualquier prueba de paternidad mostraría una coincidencia, y podría usar eso para extorsionarme. La confrontación con Henry se produjo 3 días después de que obtuvimos los resultados de la prueba. Lo rastreé hasta un motel barato en las afueras de la ciudad. Cuando irrumpí en su habitación, estaba haciendo las maletas, claramente planeando escaparse de la ciudad. Verlo, mi imagen en el espejo, me llenó de una ira que nunca antes había experimentado. «Apuntaste a mi hijo», dije, con la voz temblorosa. «Tu propio sobrino». Henry tuvo la audacia de reír. «Bienvenido al fondo, hermano. ¿Cómo se siente?». Lo que siguió fueron décadas de ira y resentimientos reprimidos. Peleamos físicamente, por primera vez desde que éramos adolescentes. La seguridad tuvo que separarnos, pero para entonces ya había llamado a la policía y estaban esperando afuera. La evidencia contra Henry y Mia era abrumadora. El investigador privado había descubierto mensajes de texto entre ellos detallando su plan. Habían estado grabando sus llamadas telefónicas con Andy, planeando editarlas para que pareciera culpable.
Incluso tenían una ecografía falsa lista para usar en la corte. Henry fue arrestado por extorsión, conspiración y fraude. Durante su lectura de cargos, no mostró remordimiento. Me miró desde el otro lado de la sala del tribunal con ojos fríos, como si yo todavía fuera el villano en su historia. El juez no simpatizó con su historia de traición familiar y adicción al juego. Fue sentenciado a 5 años de prisión. Mia enfrentó sus propias consecuencias legales. Además de perder su licencia de maestra, fue acusada de múltiples cargos de acoso y extorsión. Se derrumbó durante el interrogatorio y reveló todo sobre el plan de Henry. Las secuelas han sido complicadas. Mis padres, que siempre habían tratado de mantener una relación con ambos, quedaron devastados por las acciones de Henry. Mi madre no podía creer que uno de sus hijos dañara deliberadamente a su nieto. Mi padre, que siempre había sido más duro con Henry, simplemente negó con la cabeza y dijo que había visto venir esto hace años. Andy ha tenido dificultades para procesarlo todo, al descubrir que su tío, alguien a quien admiraba de niño, había orquestado un plan tan cruel solo para vengarse de mí. Ha sido difícil para él aceptarlo. Hemos comenzado a ver a un terapeuta familiar para superar el trauma de todo esto. Mi esposa ha sido mi roca en todo. Nunca confió en Henry, siempre dijo que tenía oscuridad en el que iba más allá de la mera adicción al juego. Cuando salió a la luz la verdad, no se sorprendió, solo se sintió aliviada de que finalmente pudiéramos sacarlo de nuestras vidas por completo. Los restaurantes en realidad han mejorado desde que estalló el escándalo. Nuestra comunidad local nos apoyó una vez que se supo la verdad. Los clientes habituales venían solo para mostrar su apoyo, y algunos incluso compartieron sus propias historias de traición y manipulación familiar. He tenido que hacer mucha introspección sobre mi relación con Henry. ¿Podría haberlo ayudado más cuando éramos más jóvenes? ¿Debería haber visto venir esto? El terapeuta dice que estos pensamientos son normales, pero no productivos. Henry tomó sus propias decisiones y su resentimiento por mi éxito no justifica lo que le hizo a Andy. Algunas noches todavía me quedo despierto pensando en el resultado de la prueba de ADN, 50%. El número que probó la inocencia de Andy y expuso la culpabilidad de Henry. Es irónico que lo que nos hizo gemelos idénticos se convirtiera en la clave para desentrañar su plan. Henry ha estado escribiendo cartas desde la prisión, alternando entre disculpas y acusaciones. No he respondido a ninguna de ellas. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. La confianza que rompió no fue solo entre hermanos, fue entre tío y sobrino, entre miembros de la familia que se supone que deben protegerse mutuamente, no causar daño. Andy ha regresado a la universidad ahora, enfocado en su futuro. La experiencia lo ha cambiado, lo ha vuelto más cauteloso, más consciente de cómo la gente puede manipular y engañar. Pero también lo ha hecho más fuerte. Se mantuvo firme contra las falsas acusaciones, se enfrentó a figuras de autoridad adultas que intentaron intimidarlo y salió del otro lado con la cabeza en alto. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a dejar ir la culpa. No pude salvar a Henry de sí mismo, pero pude proteger a mi hijo de la venganza de Henry. A veces eso es lo mejor que podemos hacer como padres, proteger a nuestros hijos de la oscuridad de nuestro propio pasado. Los restaurantes me mantienen ocupado y la vida continúa. Pero nunca olvidaré la mirada en los ojos de Henry cuando se lo llevaron esposado, una mezcla de odio y algo más, tal vez arrepentimiento. Probablemente nunca lo sabré. Algunas preguntas no tienen respuestas satisfactorias, especialmente cuando se trata de la familia. Hemos instalado mejores sistemas de seguridad en todos los restaurantes y en nuestra casa. Nunca se sabe cuándo alguien más del pasado de Henry podría intentar causar problemas. Pero ahora somos más fuertes, estamos más preparados y, lo más importante, sabemos en quién podemos confiar. Si hay una lección en todo esto, es que la sangre no siempre es más espesa que el agua. A veces, la familia que elegimos, las personas que nos apoyan en los peores momentos, son más confiables que aquellas con las que nacemos. Mi hijo, mi esposa, nuestros leales clientes y empleados, ellos son mi verdadera familia ahora. Henry será elegible para la libertad condicional en 3 años. No sé qué haré si intenta contactarnos de nuevo, pero si sé esto, no dejaré que lastime a mi familia de nuevo, sin importar qué tipo de manipulación o esquema intente a continuación. Algunas personas nunca cambian, y aceptar eso es parte de crecer, incluso a los. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.